Bueno, ahí supuestamente están viendo un archivo que dice problemas. Respóndame alguno así yo estoy confirmado. Sí, se ve el problema. Gracias. Bueno, yo les había comentado la clase pasada que de lo que tenía preparado para la clase pasada nos quedó un temita para ver, pero lo dejo para lo último en la clase de hoy. Prefiero empezar con un problema que está para entrar en calor, digamos, y que ustedes vayan viendo el tenor, digamos, de lo que pueden encontrar en un parcial. Pero más que nada la idea es ver, entender un poquito más sobre el tema, ¿no? Estamos siempre con los rectificadores controlados. Eh, que vinimos viendo la clase pasada, la anterior. Entonces, eh, vamos juntos a analizar un problema, ¿no? El problema se refiere a un convertidor de 6 pulsos que tiene carga RL y E, digamos, ¿no? Esta es una carga, digamos, común en un sistema rectificador como el que estamos viendo controlado, ¿no? Entonces, vamos a ver el problema y vamos a ir lentamente viendo cómo se resuelve. Como hay muchas fórmulas y es bastante, digamos, tedioso, preferí verlo junto con ustedes para después ustedes encarar algunos del mismo tipo, pero solos o en grupo. Eh, Tengamos en cuenta que antes de empezar, que más que nada cuando tenemos una tensión en la carga, la corriente puede ser discontinua, la corriente de carga. O sea, eh, es decir, en un ciclo de 20 milisegundos, puede ser que la corriente arranque tarde y, digamos, no se establezca una alta corriente y por la constante de tiempo del sistema, antes de los 20 segundos, corte la corriente, ¿no? Entonces, hay dos tipos de análisis. Cuando la corriente es lo suficientemente inductiva, donde la corriente no se anula, y cuando la corriente, si bien hay una inductancia, de todas formas no es demasiado grande y entonces la corriente se corta en un ciclo. Cuando se corta tiene que volver a arrancar todo de vuelta y así. Eh, entonces, teniendo en cuenta eso, inicialmente, vamos a leer el problema y vamos a tratar de entenderlo. Yo les pido a ustedes, eh, digamos, concentración y así vamos aprendiendo un poco. Eh,
yo voy a empezar, y, salvo que Adrián o Pablo hacer algún comentario antes. No hay comentario. No, 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 no. no, 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 no. no. Bien, Estoy acá. con respecto a los parciales, ya casi los tenemos a todos y están todos hasta ahora muy bien, así que realmente estamos contentos porque han trabajado bien. Y entonces empezamos. Entonces dice, el convertidor de la figura alimenta una carga RL generador. La tensión de fase eficaz es de 220 volts, la frecuencia de 50 Hz, la resistencia de carga de 2 ohms, la L de 10 milihenry y la tensión de 180 volts. Se pide hallar la expresión analítica de la corriente I0 de T en un periodo para cualquier ángulo de disparo alfa con que dicha corriente puede ser continua o discontinua, digamos acá. Puede ser continua o discontinua, pero pide cualquier ángulo alfa para el cual sea continua. Entonces vamos a detenernos acá en el primer punto, ¿no? Y tratar de entender esto. Bien, digamos, ¿no? Entonces, como decía yo antes, o hace un ratito, hay un análisis que se hace cuando tenemos corrientes discontinuas y otro cuando tenemos corrientes continuas. Nosotros, o en este problema, se trabaja con corriente continua hasta el límite, ¿no? Tengamos presente que yo cada vez que digo corriente continua, no me estoy refiriendo, digamos, al sentido de la corriente o al tipo de corriente, sino a que en un ciclo entero la corriente no se anula, entonces queda ondulante, pero nunca se anula, nunca llega a cero. En cambio, si la corriente sería discontinua, entonces la corriente ahí sí se anula, se hace cero. Bien, entonces este I0 en realidad es esa corriente ondulante que nosotros vimos en muchos ejemplos o cuando yo estaba dando la teoría, ya sea en rectificadores monofásicos o trifásicos. Entonces, esta I0, que sería la forma de onda de la corriente, es lo que pide este punto, ¿no? Les comento para que lo anoten por ahí. En el libro, por ejemplo, de Rashid, el análisis analítico de una carga RL para corrientes continuas o discontinuas está. Cuando ustedes, por ejemplo, van a la página donde está rectificadores controlados o convertidores de 6 pulsos, está primero un análisis para carga resistiva y luego un análisis para carga RL, digamos, que no sea súper inductiva, pero están los dos casos, cuando la corriente es continua o no. Si ustedes quieren ver esa teoría, lo tienen allí. Es uno de los lugares donde está. Bien. Por otro lado, tenemos que recordar que nosotros un análisis semejante lo hicimos hace un par de clases cuando vimos, digamos, rectificadores con carga RL, pero monofásica. Tenemos que recordar que hay una
digamos, hay un transitorio acá que hay que tener en cuenta, entonces, ese transitorio, digamos, forma parte de la forma de onda ondulatoria esta, y lo vamos a analizar ahora, desde cero. Por otro lado, antes de empezar, tengamos en cuenta cosas básicas, que bueno, que omega es 2πf, que el valor de z que vamos a utilizar de la carga es r cuadrado más omega L cuadrado. Bueno, el valor de la tensión de continua se va a llamar E, ¿no es cierto? Y el ángulo de desfasaje, este phi, corresponde al ángulo de desfasaje de la carga, ¿no? Que es omega L sobre R. Bueno, que en este caso da un medio de pi, medio en radianes, y el tau de la carga es L sobre R, ¿no es cierto? Es el tau justamente de la carga dada por R y L, ¿no? Entonces tengamos presente todas estas cositas que van a aparecer en el análisis, ¿no? Entonces vamos a la solución del primer punto, donde tenemos que hallar esta expresión analítica I0 de t. Recordemos, acá tenemos un rectificador, acá yo voy a tener una tensión continua, teóricamente. Entonces, analicemos. A ver. Acá, ¿no? Si la corriente, como decíamos, no se anula, si la corriente tiene esta forma ondulante, pero no se anula, yo puedo, digamos, de manera arbitraria, o no tan arbitraria, pero decir que la tensión de salida del rectificador tiene esta forma, ¿no? Esta forma, estos pulsos que aparecen en un ciclo, ¿no? Como decíamos la clase pasada, el ángulo de retardo lo tomamos desde un punto donde una tensión de línea comienza a ser mayor a la anterior, digamos. Y prevalece. Entonces acá tenemos el ángulo alfa, ¿no? A este punto, digamos, a este punto central, lo vamos a definir arbitrariamente como 0, de modo que el valor de alfa, digamos, tiene como referencia menos pi sobre 6. Si no, digamos, si hay dudas, me preguntan, ¿eh? Si necesitan verlo más, me preguntan. Profe, Sí, te escucho. primero, buen día, no había saludado. Buen día. El valor de alfa comienza entonces en el mínimo, digamos, de la, de la corriente, o sea, en el valle, es lo que puedo alcanzar a ver, y es donde empieza el pulso de la tensión, ¿correcto? Claro. Claro, o sea, a ver, vamos, sí, sí, perfecto, digamos, simplemente yo quería agregar, vamos a decir que cada vez
que yo tenga un punto donde una determinada tensión de línea empieza a ser mayor a las demás, ¿no? Es en la intersección. ¿Eh? Es en la intersección. Por ejemplo, claro, en este momento del tiempo, por ejemplo, la tensión de línea esta es mayor a las otras dos, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, empezamos a contar el ángulo de retardo o el ángulo de disparo. Bien. Acá, sí, justo también coincide con que la corriente está en el valle, digamos. Y, por otra parte, arbitrariamente, vuelvo a repetir, por una cuestión de, digamos, comodidad matemática, ponemos ese punto como menos pi sobre 6, digamos, ¿no? Yo podría haber puesto el 0 acá, pero, bueno, por una cuestión de comodidad matemática, el punto lo ponemos en menos pi sobre 6. Entonces, que ahora se van a dar cuenta, ¿por qué? Porque, digamos, yo puedo considerar que estoy trabajando con una función coseno, que sería, digamos, la que comienza justo acá en 0. Esta tensión de línea, digamos, llamémosla tensión de línea A. Esta tensión de línea la puedo considerar como un coseno, ¿no? Entonces, fíjense que esta parte del coseno forma parte de la tensión de salida. Esta parte del coseno de esta función, digamos, corresponde a la tensión de línea, forma parte de la tensión de salida. Entonces, acá, en este intervalo, decimos que la tensión de salida es igual a raíz de 3bm por el coseno de omega t, ¿no? Yo estoy dentro de este intervalo entre menos pi sobre 6 y pi sobre 6 más alfa de esta tensión de línea, que justo acá en 0 nos dice que tenemos un coseno, ¿verdad? Entonces, si yo pongo en todo este rango la tensión B0 corresponde a raíz de 3 bm coseno de omega t, ¿no es cierto? Siempre que trabajemos en estos límites, entre menos pi sobre 6 más alfa y pi sobre 6 más alfa. Entonces, la tensión de salida está formada por raíz de 3 bm coseno de omega t. ¿Está claro? No quiero ser reiterativo, pero lo hago para fijar, digamos, ideas. Ahora, entonces, yo tengo que en el rectificador, la salida del rectificador, los dos bornes que tengo, donde en un borne tengo los tres cátodos de los tiristores y en el otro borne los tres ánodos de los otros tres tiristores. Allí yo mido en ese intervalo esta tensión como tensión de salida. Ahora, del otro lado, yo tengo una carga RLE. Y entonces yo puedo decir, ¿recuerdan ustedes que cuando en electrotecnia armamos
expresión, digamos, de una ecuación de equilibrio instantáneo, que era una ecuación diferencial. ¿No es cierto? La solución de esa ecuación diferencial nos daba el resultado total, el resultado de la parte transitoria más la permanente. Entonces, la ecuación diferencial está representada aquí, pero para nuestro sistema, el sistema que tenemos ahora. La tensión de salida es esta, raíz de 3 por Bm por el coseno de omega t. El coseno de omega t. Va a ser igual a la caída en la resistencia más la caída más la tensión que tenemos ahí en ese circuito, esto por la ley, digamos, de malla de Kirchhoff, y siempre trabajando, esto es válido si trabajamos aquí en este rango, ¿no? Entonces, en este rango vale esta expresión. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Con qué objetivo hacemos esto? Porque queremos hallar justamente I0. Queremos hallar I0, es lo que nos pide el problema. Y esta es la incógnita. Esa es la incógnita. Entonces, esto, digamos, como que se mezcla con la primer parte de Electrotecnia 2, ¿no es cierto? Y que debemos recordarlo para trabajar, o por lo menos para poder entender todo lo que vamos viendo acá. Entonces, recordemos que esta sería la ecuación de equilibrio, que nos da una ecuación diferencial, que nosotros siempre la trabajamos y qué sé yo, y que finalmente nos da un valor de corriente particular, que sería la respuesta forzada, más un valor que se extingue de acuerdo a la constante de tiempo y que correspondería a la componente libre. Bien, todos de acuerdo, ¿no? Si no me paran. Fíjense que la I0 de omega t va a ser la suma de la solución homogénea más la solución particular. Y bueno, y vamos a tener una constante que es E sobre R, que es, digamos, la corriente digamos, que pasa por el generador. Mejor dicho, sí, por la tensión en la carga. Ahora, la parte la corriente, digamos, forzada, ¿cuál va a ser la corriente? La corriente forzada va a ser la tensión aplicada dividido Z por el coseno de omega t menos phi. Esta va a ser la respuesta forzada. Es la tensión dividido Z, pero como está afectado por el ángulo de la impedancia RL, ¿no? Omega L, la tangente inversa, o mejor dicho, el arco tangente digamos, de omega L sobre R, que es phi. Bueno, entonces acá tenemos la componente particular, digamos, la respuesta forzada de la corriente. Y esta parte de acá, que es una constante K, que la llamamos A, en este caso, esta constante de integración y digamos, E a la menos corresponde
¿cómo se llama? Corresponde a T sobre tau, pero como estamos trabajando en la variable independiente, en este caso no es T, es omega T, queda omega T sobre omega tau. ¿Me entienden? Sí, acá, déjenme ver, pero esto debería, acá debería haber un signo negativo. A ver, denme un minutito. Ahí estoy de vuelta. Bueno, claro, esta es la parte, digamos, transitoria. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Qué pasa? Esta constante no la conocemos. Para hallar esta constante, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos en Electrotecnia 2? Cuando teníamos que hallar las constantes K sub 1, K sub 2, etc. En este caso es de primer orden, así que necesitamos solamente una. Bueno, necesitamos las condiciones iniciales, ¿recuerden? Entonces, pero necesitamos las condiciones iniciales para calcular esta constante. Esta constante no la conocemos. Necesitamos las condiciones iniciales. Entonces, ¿cuál sería I0 inicial, digamos? ¿Cuál sería I0 inicial? Yo les pido a todos, digamos, que se concentren, que no se me pierdan, porque estando así a la distancia, capaz que ustedes están ahí medio distraídos. Pero fíjense que en este punto aquí, como decía hoy este escalante acá, a ver, en este punto, ¿cómo se llama? En menos pi sobre 6, menos pi sobre 6 yo tengo un valor de corriente que correspondería a un valor de corriente inicial. Menos P en menos pi sobre 6 más alfa, ¿no? O sea, ¿dónde se dispara? Acá, ¿no? Menos pi sobre 6 más alfa. Acá yo tengo un valor de corriente inicial que todavía no conozco, pero lo planteo acá, ¿no? El valor de I0 para omega t igual a menos pi sobre 6 más alfa sería un valor de corriente inicial. ¿No es cierto? Entonces eso me permite, en donde tengo la variable, digamos, en la ecuación acá, en donde está omega t, puedo cambiar omega t por menos 6 pi más alfa, ¿no? Y me da esto
Y a este valor simplemente lo que reemplacé fue omega t por menos 6pi, menos pi sobre 6 más alfa, ¿no es cierto? Y eso me da un valor determinado que lo voy a llamar I sub alfa, ¿no? Para que ustedes, si se perdieron, tengan presente, yo estoy en búsqueda de valores, de valores iniciales de I0, de valor inicial de I0 para poder calcular A, que sería la constante de integración. Entonces planteo esta expresión que me da un determinado valor que voy a llamar I alfa, que todavía no sé cuánto vale. Pero si yo miro en el diagrama, el valor que yo tengo inicial, ¿no es cierto? El valor que tengo inicial aquí, en menos pi sobre 6 más alfa, es el mismo que tengo acá, en pi sobre 6 más alfa. Yo planteo otro valor de I0 para omega t pi sobre 6 más alfa, que va a ser el mismo valor I alfa, pero al cambiar acá pi sobre 6 más alfa, me da dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Me explico? Sí, sí. Que serían A y el valor inicial. Disculpe, ¿no falta un menos en el coseno de arriba? ¿Un menos en dónde? En el coseno de pi sobre 6 más alfa menos phi arriba. Acá. Sí. Ah, sí, porque si no sería lo mismo. Bien, muy bien, excelente. La cuestión es que, digamos, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y cuando yo quiero hallar digamos, estos valores, bueno, igualo estos I alfa porque son iguales. Entonces, puedo obtener el valor de A para esa situación, para ese alfa, ¿no? Y también puedo obtener el valor de alfa, ¿no? Mejor dicho, el valor de I de alfa. Pero tengan presente que el valor de A, bueno, se calcula directo, pero el valor de alfa lo tengo que hallar, digamos, a través de esta expresión. Y a veces lo tengo que hacer por digamos, iteración, ¿no? Tengo que buscar, cambiar el ángulo para
para poder lograr obtener la I inicial. Pero bueno, en definitiva tenemos las dos ecuaciones con las dos incógnitas. Y entonces puedo escribir que I0 de t va a ser igual a, ¿no es cierto? I0 de t va a ser igual a A, que sería este valor que encontramos acá, que tiene un seno hiperbólico, es un bolonquito, ¿no? Pero el valor de A que tenemos acá, ¿no es cierto? Más la respuesta forzada, más, digamos, menos, bueno, este valor de E sobre R, que sería la corriente en el generador. Y de esta manera obtenemos la ecuación que nos pide el punto 1. ¿Sí? Esta sería la ecuación general con la cual todavía no trabajamos. ¿Sí? Pero el punto 1 nos pedía obtener una expresión de I0 de t, en este caso I0 de omega t, que tiene una parte transitoria que está dado por esto, y una parte, digamos, ¿cómo se llama? Forzada, que está por lo que sigue. Siempre trabajando en este intervalo de omega t. Entonces, combinando todos nuestros conocimientos, obtuvimos el valor de la corriente en la salida, que esta corriente va a tener una forma ondulatoria, ¿no es cierto? Que yo ahora les voy a explicar cómo se puede hacer. Los problemas que hicimos antes, o mejor dicho, si yo tengo carga resistiva pura, no tengo todo este bolonqui, porque no está la ondulación. Y la carga, la corriente de carga tiene la misma forma que la tensión de salida. Si yo tengo una corriente de carga muy inductiva, la corriente es constante y también permite hacer simplificaciones. Cuando yo tengo este caso, entonces trabajo de esta manera. El primer punto nos pedía, vamos de vuelta, el primer punto nos pedía hallar la expresión analítica de la corriente de carga I0 en un periodo, el ángulo de disparo alfa que, digamos, permita que la corriente sea continua. Nosotros nos planteamos que la corriente es continua porque nos planteamos un valor de corriente inicial distinto de cero. Y entonces, a través de este análisis, obtuvimos dos ecuaciones con incógnitas, obtuvimos la constante de integración, obtuvimos el valor de inicial, entonces luego reemplazamos. Y de esta manera logramos el objetivo del punto 1, ¿sí? Ahora, esta expresión
lograda la vamos a usar en los siguientes puntos. ¿Ok? Entonces vamos a, ya avanzando al punto 1, vamos al punto 2. Dice, hallar el ángulo de disparo alfa máximo que permita tener una corriente continua o permanente en la carga. Hallar el ángulo de disparo alfa máximo que permita tener una corriente continua o permanente en la carga. Entonces paso acá a mostrarle otro gráfico donde, como vemos acá, tenemos una corriente que en un momento se anula, es el caso límite, ¿no? Si yo hago que mi ángulo de retardo sea lo suficientemente grande, digamos, voy a disparar a los tiristores en un punto. Como recuerdan, la tensión de salida del convertidor depende de alfa. Cuando alfa es más grande, cuando alfa vale 0, la tensión es máxima. Cuando alfa empieza a moverse hacia los 90 grados, la tensión va disminuyendo. Como la tensión va disminuyendo, entonces la corriente también. Entonces va a haber un punto, un ángulo de disparo máximo para el cual la corriente no va a ser continua. O sea, ese ángulo va a ser justo el punto donde vale 0 la corriente, donde se hace 0 la corriente, es decir, es el punto de límite, ¿no? Entonces, cuando el ángulo de disparo es el máximo en conducción continua, entonces alfa es igual a alfa máximo, que es lo que yo explicaba. En las condiciones iniciales se va a cumplir que I sub alfa vale 0. ¿No es cierto? Entonces, la pregunta es, sabiendo que el valor I sub alfa vale 0, sabiendo que el valor I sub alfa vale 0, ¿no? Para ese ángulo, desde esta fórmula yo puedo obtener el alfa máximo. Si yo en esta fórmula 5, o esta expresión 5, pongo I sub alfa igual a 0 acá, ¿sí? Si yo lo pongo igual a 0, de acá puedo despejar el valor de alfa. Se trabaja con esta expresión. Esto atiendan y anótenlo. Para sacar el valor de alfa, acá hay que iterar. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir. Yo más o menos tanteo, ¿no? Tanteo, más o menos, pongo un valor de alfa determinado, como ser 70 grados, lo paso a radianes, y pongo alfa acá y alfa acá de, no sé, de 70 grados. Bueno, no hace falta pasarlo a radianes. Yo pongo alfa acá de 70 grados y alfa acá de 70 grados. Todo esto con ese alfa me tiene que dar 0. Si toda esta suma. Si no me da 0, bueno, veo, ¿me da negativo o me da positivo? Entonces, supongamos que me da negativo. Entonces,
le pongo un ángulo más pequeño y vuelvo a recalcular. Si me da positivo, bueno, busco un ángulo iterando de modo de obtener un determinado alfa que me dé que esta corriente vale 0. Entonces, haciendo 2 o 3 iteraciones, obtenemos el valor de alfa máximo que me pide el problema. Entonces, el problema me pide, calculemos el valor del ángulo de disparo que me permite dividir, digamos, al sistema en dos modos. En modo de trabajar con corriente continua o discontinua. A partir de ese ángulo alfa máximo de retardo, si yo aumento el ángulo de disparo, voy a tener corriente discontinua. Antes de eso voy a tener corriente continua. Me pide eso el problema. Entonces, utilizando esta expresión 5, entonces, igualando I alfa a 0 y iterando yo, tanteando, para decirlo mal y pronto, voy poniendo valores de alfa hasta encontrar que hay un valor que me da 0, ¿sí? Haciendo ese trabajo que ustedes podrían repetir, lo van a tener que hacer porque les voy a dar algunos problemas para hacer. Se llega a que el valor, digamos, que hace que la corriente sea discontinua de retardo es de 66,18 grados. ¿Sí? Que pasado a radianes vale este valor. No estoy seguro que sea este valor. A ver, ¿me pueden hacer pasar a 60,18 grados a este valor? A radianes, por favor. Era 66 dividido 180 por pi, ¿no? No, es 1,155. ¿Estamos bien? Entonces, trabajando con esta expresión 5 que dio origen, digamos, que salió desde estas dos ecuaciones con dos incógnitas para obtener el valor inicial y además el valor de la constante A, trabajando con esta expresión, iterando, obtengo el valor del ángulo de disparo que me permite hacer esta diferenciación entre corriente continua y discontinua. Eso era lo que me pedía el punto 2. Entonces, a ver un minutito, por favor. Tengo un problemita acá en casa. A ver si lo puedo resolver. Ahora vamos al punto 3. Vamos a leer el punto 3. Le voy a dar para que lean el punto 3. Y ya estoy con ustedes. No van a seguir. No.
Bueno, ya estoy. Entonces, ahora, digamos que para un valor determinado que esté dentro de los valores de alfa que me permiten que la corriente sea continua, como yo calculé que el valor límite es 66,18 grados, elijo un ángulo alfa de 60 grados para estudiar allí cómo va a ser la forma de onda de corriente. Entonces, buscar un valor, digamos, particular de la I de omega t hallada, pero para ese ángulo de disparo. Porque la corriente, por supuesto, depende del ángulo de disparo. Entonces, para ese ángulo de disparo voy a tener una función que yo puedo graficar, que va a ser una función ondulatoria. Eso es lo que me pide el problema, ¿ok? Entonces, voy voy a la función I de omega t que hallé hace un ratito, y en donde dice alfa, le cambio por pi sobre 3. Eso me va a dar una ecuación que ya mismo vamos a ver. Entonces, punto 3. Bien, yo tengo I0 de omega t acá en la ecuación 7, que vale raíz de 3 por Bm sobre Z. Esto es raíz de 3 por 311 volt dividido la raíz cuadrada de R cuadrado más omega cuadrado por L cuadrado. ¿Sí? Acá alfa en este caso va a valer pi sobre 3. Acá yo tengo omega por... a ver, denme un segundito. Hola. Entonces, tau vale 10 milihenry, o sea, 0,01 dividido R. R vale 2. Entonces, tenemos todos los valores. Alfa es pi sobre 3. Es el ángulo arco tangente de omega L sobre R. Entonces, tenemos todos los valores, ¿no? Entonces me va a quedar una función de omega t. Entonces esa función de omega t es esta, que está acá. Ese valor que teníamos ahí, donde está raíz de 3 Bm sobre Z por, no me acuerdo, dividido el seno hiperbólico, todo eso me da menos 18. ¿Sí? Esto queda en función de este sobre omega tau, que es este valor de acá. Este valor de acá. Todo esto me dio menos 18. Y todo esto da 144, que es esto que está acá, multiplicado por el coseno de pi sobre 3 menos
el ángulo en radianes de, digamos, dado por la impedancia LR. 90 corresponde, el valor 90 corresponde a los 90 amperes, que serían el valor de E, que son 180 volts, y R, que son 2 ohms. Todo eso, digamos, en este lapso, ¿sí? En este lapso. Esta expresión, por ejemplo, yo fui al graficador y la grafiqué, ¿no? Eso es lo que van a tener que hacer ustedes también, ¿no? Entonces, les quiero mostrar que, digamos, las conclusiones obtenidas fueron estas. Yo, en este intervalo, grafiqué esta función, ¿sí? En este intervalo grafiqué esta función, y en este intervalo la función me da esta forma, ¿sí? Que tiene un valor I0 y que termina en un valor I0. Y tiene esta forma, o sea que la corriente en el osciloscopio que yo vería sería una suma de estos, no sé cómo llamarlos, pulsitos, ¿sí? Parecido a lo que tenemos en el dibujo de arriba, ¿ok? Parecidos a lo que tenemos en el dibujo de arriba. Entonces, ¿cómo, digamos, qué hice yo? Escribí la función y después le busqué el valor medio de esta función. Y el valor medio de esta función me da la corriente, porque hago 3 sobre pi por la, digamos, 1 sería que corresponde a 1 sobre 2 pi por todo el valor y me da el valor medio, ¿sí? Y después le hago el valor, elevo al cuadrado de la función y le saco el valor eficaz de la corriente, ¿no? Entonces obtuve el valor en el mismo graficador de la corriente media y de la corriente eficaz, ¿sí? Denme un segundito. Bueno, se me escaparon los perros. Estos son los problemas de dar clases desde casa. Entonces, yo les voy a mostrar lo que trabajo en el graficador. A ver. Denme un minutito. Tengo que cambiar la pantalla. A ver. Entonces, espero que estén viendo la pantalla del graficador. Entonces pongo abrir acá, abrir, a ver, y acá. Entonces, lo que yo les mostraba recién es esto.
Yo escribí la función aquí. ¿Cómo se escribe la función? Pongo si x es menor a pi sobre 6, menos pi sobre 6 más 0. Y si x es menor a el límite máximo, que sería pi sobre 6 más alfa, vale justamente la expresión que hallamos ahí, menos 18 por e a la omega, menos omega t, bla, 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 más 144 por, ¿no es cierto? Y esta expresión graficada me da el pulso, de donde después yo le saco la corriente, la integral, y digamos el valor medio, que me da 38,66, y el valor eficaz, que me da 39,1, ¿no? Entonces, tengo que hacer análisis gráfico, por lo menos para saber el valor eficaz, que no es tan fácil saber, de la corriente esta. Entonces, volvemos a la pantalla principal. Hola. Hola, hola, ¿me escuchan, no? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto, bueno. Entonces, como les decía, hemos obtenido el punto 3, que nos pedía hallar la ecuación de I0 para un ángulo de disparo del sistema de 60 grados, ¿no? Pi sobre 6. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Simplemente reemplazamos alfa por 60 grados en la expresión anterior, obtenemos esta función concreta, digamos, a la cual podemos graficar y de la cual fácilmente, digamos, y de la cual podemos sacar su valor medio, valor eficaz de la corriente, que nos van a servir para los siguientes puntos, ¿ok? Entonces, vamos al punto 4. El punto 4 yo lo copié acá de vuelta para no tener que ir y volver. Dice calcular para el ángulo pi sobre 3, o sea, 60 grados, la tensión media en la carga, la corriente media en la carga, la corriente eficaz en la carga, la potencia media entregada. Este PDC lo vamos a cambiar por P0. Y el factor de potencia. Dice asumir que, bueno, los tiristores son ideales y el régimen permanente. El régimen permanente implica que ese pulsito que vimos recién, que en realidad está formado por una parte transitoria y otra permanente, ese mismo se establece de modo permanente, digamos, ¿no es cierto? Lo tendría cada 60 grados todo el tiempo. Entonces, nos pide hallar la tensión media en la carga. Bueno, para hallar la tensión media en la carga, nosotros tenemos la teoría que vimos en la clase pasada. Por si necesitan más refuerzo,
Lo pueden ver en el libro de Rashid. A ver. En el libro de Rashid, en la parte de convertidores o rectificadores controlados, donde está el rectificador trifásico. Después, si quieren, miramos, porque yo tengo el libro acá en PDF y podemos ver la página y todo, ¿no? La cuestión es que, lo vimos la clase pasada, incluso lo tienen en el apunte, la tensión de salida en función al ángulo de retardo es 3 por raíz de 3 sobre pi por bm por el coseno del ángulo de retardo. Esto, digamos, no se apoya en todo lo que vimos antes en este problema porque no hace falta, no lo necesitamos. Lo sabemos de la teoría, que la tensión continua de salida vale esta constante multiplicada por el coseno de 60 grados. Y eso nos da, en este caso, 257,3 volts. Claro, la corriente media la puedo calcular desde acá porque, digamos, la corriente en un ciclo dada por el inductor es nula porque es positiva y negativa. Ahora, digamos, en el caso del resistor, es el que tiene que ver, y además, por supuesto, la tensión que se le resta va a limitar esa corriente. Por lo tanto, la corriente va a ser de 38,65 amperes. Del análisis gráfico, porque esta corriente media se obtuvo independientemente del gráfico, del análisis gráfico, la corriente me dio 38,64 amperes. De haberle sacado el valor medio, vamos a esta corriente, el valor medio de esta corriente me dio 38,64 amperes, por lo tanto coincide con el valor obtenido desde aquí. ¿Sí? Para obtener el valor eficaz de la corriente de salida, ahí sí utilizo el gráfico, ¿no? Directamente el valor del valor eficaz de la corriente de salida lo tengo del gráfico, ¿no? Aunque lo podría sacar de manera analítica, lo pueden ver en el libro. ¿Sí? ¿Yo qué hice? Hice la raíz cuadrada de la integral de esta función al cuadrado multiplicado por 3 sobre pi, porque en, digamos, un tiempo de 180 grados tendría 3 pulsos de este tipo, en 360 grados tendría 6 pulsos de este tipo. Entonces, eso me dio 39,1 y es ese valor el que colocamos acá, ¿no? Entonces nos pedía la corriente media, la corriente eficaz, la potencia y el factor de potencia. Para el factor de potencia nos hace falta, digamos, la corriente de entrada, la corriente alterna, digamos, que la llamamos IS a la corriente de cualquiera de las fases.
Y que ya habíamos visto anteriormente que valía raíz de 2/3 por el valor de la corriente eficaz de la salida. En este caso, tomamos el mismo valor obtenido recién, ¿no es cierto? A través de la gráfica, la integral, tomamos el valor de la integral. Todo eso multiplicamos por raíz de 2/3. Y me da que la corriente de la parte alterna, digamos, es de 31,93 amperes. Entonces yo por un lado tengo la corriente eficaz la corriente eficaz de salida, esa corriente ondulatoria que tiene 39,1 amperes de valor. Por otro lado saco el valor de corriente de la línea de red, que me da 31,93 y que me sirve, digamos, para sacar el factor de potencia que ahora vamos a ver. La potencia de salida del sistema se reparte en la potencia entregada, digamos, a la fuente que está en la carga más la potencia en la resistencia. La potencia de continua va a ser la tensión, la corriente media por la tensión de la batería, y la potencia efectiva, digamos, en la resistencia va a ser el valor eficaz al cuadrado por R. El valor eficaz lo teníamos, vale 39,1, lo sacamos del graficador, y la corriente media la sacamos de dos maneras distintas, y de esta manera podemos reemplazar acá corriente media por 180 grados, corriente eficaz al cuadrado por R, R vale 2 ohm, y me da que la potencia de salida es 10 kilowatts, 10 y pico de kilowatts. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, luego hacemos el cálculo del factor de potencia. Lo hacemos como lo conocemos, potencia de salida sobre, digamos, la potencia aparente, ¿no? La potencia de salida la acabamos de obtener recién, potencia activa, digo, potencia activa sobre potencia aparente. La potencia activa la acabamos de sacar recién, y la potencia disponible sería 3 Bs por Is. Si a Is la pongo en función de IRMS, sabemos Is raíz de 2/3 de IRMS siempre trabajando con el ángulo de 60 grados. Entonces, este 3 Bs por Is, además Bs es ¿cómo se llama? Es raíz de 2, es Bm sobre raíz de 2. Entonces, si pongo Bm sobre
de raíz de 2, me va a quedar, finalmente me va a quedar raíz de 3 por Bm por el valor de la corriente salida. Esto, digamos, no haría falta hacerlo si uno hace las cuentas desde acá, lo hace y punto. Entonces esa potencia aparente me va a dar 21,1 kVA y finalmente el factor de potencia me da 0,475. Entonces, para un ángulo de... Para el ángulo de 60 grados de disparo, obtuve todos esos valores que me pilló el problema. ¿Sí? Esos valores que serían, para este ángulo de disparo 60 grados, la tensión continua de salida, la corriente continua de salida, la corriente eficaz de salida, el valor del factor de potencia. Para obtener el factor de potencia tuvimos que sacar la potencia activa y la potencia reactiva. Y bueno, obtuvimos todos los valores pedidos. ¿Sí? El punto 5, que también creo que lo repetí acá, dice, repetir el punto 4, pero para el ángulo de disparo, digamos, calculado antes, que era el ángulo límite, digamos, donde a partir de ahí la corriente se hacía discontinua, ¿no? De todas maneras, esta ecuación sigue siendo válida porque justo está en el punto límite, ¿no? Ahora, ven que acá dice menos 18. Bueno, este menos 18 corresponde al valor anterior de 60 grados. El valor que tenemos acá hay que calcularlo, ¿sí? Yo lo calculé, bueno, pero no está puesto acá. Ven que el ángulo es de 66,17. Entonces, este número cambia. Va a ser un valor K bastante diferente. Bastante diferente. Vamos a poner acá, vamos a cambiar el por para que no. Este valor K, porque antes era menos 18, pero ¿por qué? Porque el ángulo alfa al cual estábamos trabajando, disparando al equipo, era de 60 grados. Ahora cambia, es de 66,17. Entonces ese valor cambia. Todo lo demás no cambia. Lo que cambia también es el intervalo, porque si yo estaba analizando entre menos pi sobre 6 más alfa, como alfa cambió, este intervalo cambia, nos corremos un poquito para la derecha, ¿no? Y acá está. Este es el valor que habría que cambiar acá, que da aproximadamente menos 66,6. Ahora, voy a mostrarles de vuelta la graficadora cómo cambió la corriente al cambiar el ángulo de disparo. Entonces, voy a mostrarle esta función ahora desde el graficador. Entonces voy a volver a cambiar la pantalla.
Bueno, entonces si ustedes están viendo ahora, vean que, digamos, yo le cambié el valor acá, cambié el intervalo de trabajo y vemos que la corriente ahora, un pulsito nada más de top, vemos cómo la corriente comienza en cero y termina en cero. A esta corriente, digamos, le saqué el valor medio, le sacamos el valor medio y le sacamos el valor eficaz que nos da estos valores 13,9 y 15,6. Y esto ¿cómo se llama? Lo hice desde acá, ¿sí? Digamos, si yo le cambio algo acá, no sé, le cambio el límite, le cambio el límite de trabajo, vemos que la función cambia, ¿ven? Entonces, vemos que la teoría, digamos, nos permite hacer el gráfico de un pulsito de la corriente, con la cual yo puedo sacar conclusiones, como ser el valor medio, el valor eficaz, que son tan importantes. Entonces vuelvo al apunte. Acá teníamos entonces el gráfico que vimos recién, que yo lo pasé acá. Entonces obtenemos el valor de la tensión que bajó, digamos, yo estoy retardando el pulso de disparo, entonces tengo una tensión menor. La corriente, que eran como 30 y pico de amperes, pasaron a ser 13,92 amperes. Y la corriente eficaz, que eran como 39 amperes, acá son 15,6 amperes. Esto se puede obtener, esto lo obtuve del graficador. La potencia, y bueno, nos quedaría sacar, digamos, nos quedaría sacar el valor del factor de potencia. Para eso tenemos que sacar el IS, que vale raíz de 2/3 esto. A ver, vamos a poner S, perdón, IS decimos que es la raíz de 2/3 por la raíz de 2/3 por ese valor. Y nos dio 12,41 amperes. Entonces, si yo hago este valor por raíz de 3,
Bueno, la potencia aparente a mí me da acá, me da 6.685. Quiere decir que el factor de potencia sería calculando esas cosas, ¿sí? Esas dos cosas. El factor de potencia debería bajar al aumentar el ángulo de disparo. Bueno, entonces quería yo darles a ustedes esta introducción, digamos, mejor dicho, resolver con ustedes un problema de manera completa. Por supuesto que yo esto se lo voy a mandar a ustedes luego para que lo usen como base para resolver problemas, ¿no? Que pueden ser muy variados, digamos. No siempre nos van a pedir calcular estas cosas, pero digamos, nos da mucha práctica con respecto a cómo calcular los valores y nos, digamos, de alguna manera fundamentamos la manera en que lo trabajamos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. No escucho. Quedó todo muy claro, pues, Héctor, es eso. Bueno. Entonces, ¿cómo se llama? Vamos a la parte que yo les había dicho. Yo, primero, antes que nada, estoy preparándoles un trabajo con problemas, ¿no? Y entonces lo van a recibir esta semana con problemas similares a este. Entonces van a poder utilizar esto que vimos hoy. Como habíamos dicho, voy a pasar a la parte que no vimos la clase pasada. O no habíamos terminado de ver, no me acuerdo exactamente, que mi cabeza no funciona del todo bien, pero voy a si lo vimos de vuelta, porque no. Ah, sí, lo habíamos visto esto, ¿no? Hola, hola. Hola, sí, había dado como un adelanto, pero Ajá. no sé si Bueno, profundizó. entonces yo les decía que un sistema como este, donde tenemos un convertidor trabajando como rectificador y otro convertidor trabajando como inversor, podemos transmitir tensión continua. Acá
tenemos, entonces vamos a repetirlo, por ahí habíamos dado un adelanto, pero lo volvemos a repetir, no está de más. Acá tenemos un rectificador que toma energía desde una red de corriente alterna, la red A, y la convierte en continuo. Esta tensión continua se aplica a línea de transmisión y este otro rectificador, digamos, al trabajar como inversor, absorbe energía de continua, porque eso hace un inversor. Un inversor convierte continua en alterna y entrega corriente alterna al sistema 2. Entonces, este sistema es reversible. Yo puedo hacer que a través del control del ángulo de disparo, que el sistema 2 le entregue energía de continua al sistema 1 y que este rectificador a través del ángulo de disparo pueda entregar energía hacia el otro lado. El circuito, digamos, equivalente de esto estaría acá. Nosotros tenemos un equipo que está entregando energía y otro que está recibiendo para convertirlo a alterna. Bien, entonces nos apoyamos acá en transmisión de potencia de corriente alterna, de continua. Acá dice la bobina de la línea, claro, la inductancia de la línea de transmisión presenta una impedancia nula en continua, mientras que la impedancia inductiva en las líneas de un sistema de alterna es relativamente grande. Esto mostraría una ventaja, digamos, de una línea de transmisión de continua frente a una de alterna. La capacidad existente entre los conductores es un circuito abierto en continuo. En las líneas de transmisión de corriente alterna, la reactancia capacitiva proporciona un camino para la corriente, por lo que se producirán pérdidas y cuadrado R adicionales en la línea. La reactancia capacitiva puede ser un problema importante para la línea de transmisión de corriente alterna en las aplicaciones donde los conductores, mientras que no tiene ningún efecto en la línea de corriente continua. Esto marcaría otra supuesta ventaja de una línea de transmisión de corriente continua. Se precisarán 2 conductores para la transmisión de corriente continua en lugar de 3, como sucede en la transmisión de potencia trifásica convencional. Tanto en los sistemas de corriente alterna como los de corriente continua, probablemente existirá un conductor de tierra adicional. Bueno, entonces, a ver, vamos a esto me acuerdo que lo había dicho. Las torres de transmisión son más pequeñas para corriente continua que para corriente alterna, porque solo se precisan 2 conductores, presentándose menos problemas de derecho de paso. Se puede ajustar el flujo de potencia en una línea de transmisión de corriente continua ajustando ángulo de disparo en los terminales. En un sistema de corriente alterna no se puede controlar el flujo de potencia en una línea de transmisión dependiendo de dicho flujo del sistema de generación y de la carga. 6. Se puede modular el flujo de potencia cuando se producen perturbaciones en uno de los sistemas de corriente alterna, por lo que se mejora la estabilidad del sistema.
No es necesario que los dos sistemas de corriente alterna conectados mediante la línea de continuo estén sincronizados. Además, no es necesario que los dos sistemas de corriente alterna estén a la misma frecuencia. Se puede conectar un sistema de 50 Hz a un sistema de 60 Hz mediante un enlace de corriente continua. ¿Sí? Entonces, esas serían las ventajas de un sistema de transmisión de potencia de continua. Les comentaba yo también la clase pasada que este mismo sistema, conectándole una carga acá en el medio, que sería un motor, me permite trabajar en los 4 cuadrantes y hacer que un motor pueda cambiar de marcha desde el sistema electrónico, cambiar frenado dinámico en ambos sentidos, todo electrónico, digamos, todo a través del controlador de tiritores. Bien, entonces queda claro que uno de ellos trabaja como, digamos, rectificador y el otro como inversor o absorbedor de la corriente. Perdón, se me fue de donde quería. Mirando el circuito equivalente, donde están las dos fuentes, uno que apunta para un lado y otro para el otro, y la resistencia, podemos sacar el valor de continua, que va a ser I0 igual a B01 más B02 sobre R, el valor de corriente continua. La tensión de uno de los equipos va a estar dado por 3 Bm línea a línea sobre pi. Nosotros hoy vimos otra fórmula que es la misma en definitiva, que es 3 por raíz de 3 de Bm de fase por el coseno del ángulo al cual está trabajando. Y B02 es 3 Bm2 por el coseno del ángulo 2, ¿no? Evidentemente, si yo pongo un coseno, por ejemplo, de 150 grados y un coseno de 60 grados, voy a tener un valor igual de continuo, pero de signo cambiado. Entonces se va a asemejar a este par de fuentes acá. Según el ángulo de disparo que yo le coloco, tengo una tensión positiva de un lado izquierdo y una tensión negativa del lado derecho, ¿no? Entonces, la potencia que entrega el convertidor 1 va a ser la tensión que entrega B01 por la corriente I0. La potencia, digamos, que puede recibir en la terminal 2 es B02 por I0, digamos, si la potencia es negativa es que la recibe, ¿no? Entonces, vamos a ver el ejemplo este. En una línea de transmisión de corriente continua elemental, la tensión alterna eficaz línea a línea de cada uno de los puentes es de 230 kV. La resistencia total de la línea es de 10 ohm y el valor de la inductancia es grande,
por lo que se puede considerar que la corriente continua, bueno, no tiene ripple. El objetivo es transmitir 100 megawatts al sistema de alterna 2 desde el sistema de alterna 1 a través de la línea. Diseñe un conjunto de parámetros de operación para cumplir este objetivo. Determine la capacidad de conducción de corriente necesaria para la línea de corriente continua y calcule la pérdida de potencia de la línea. Bueno, creo que lo habíamos visto, pero no está de más verlo de vuelta, para fijar. Entonces, la potencia del extremo 2 es la corriente por la tensión del extremo 2, sería menos 100 megawatts absorbidos. Entonces, de acá, digamos, podemos obtener la tensión máxima que necesito, que sería esta tensión, digamos, de alterna de 2230 kilovolts pasado a continua serían 310,6 kilovolts. Entonces tengo la tensión de continua 310 kilovolts. La magnitud de las tensiones continuas de salida de los convertidores debe ser mayor a 310,6 kilovolts, por lo que seleccionemos arbitrariamente una tensión de menos 200 kilovolts para el convertidor 2. Menor, no mayor, menor. Para el convertidor. Esta tensión debe ser negativa porque el convertidor 2 es el que debe absorber potencia. El ángulo de disparo en el convertidor 2 se calculará, claro, desde acá, ¿no? Es decir, yo necesito una tensión de menos 200 kilovolts. Y la expresión de cómo se calcula la tensión la tenemos acá, que es 3 veces la tensión máxima línea a línea sobre pi, o de línea sobre pi. Entonces de acá vamos a sacar el ángulo al cual tenemos que disparar nuestros tiristores. Entonces, sacamos el ángulo, que nos da 130 grados. Por supuesto, tiene que ser mayor a 90 para que me dé una tensión negativa. La corriente continua, para entregar 100 megawatts al convertidor 2, si nosotros tenemos una tensión fijada en 200 kilovolts, nos va a dar 500 amperes. Entonces nuestra línea debe ser capaz de conducir esa corriente de 500 amperes. La tensión de continua de salida necesaria en el convertidor 1 se calcula de la siguiente forma. Claro, la tensión B1, de acuerdo a lo que vimos hoy, sabiendo que la línea tiene una resistencia, va a estar dada por menos B02 más I0 por R, ¿no? B02 era menos 200, menos con menos se van, queda 200 kilovolts. Corriente de 500 amperes hallada recién por 10 sería 5 kilovolts. Entonces, claro, para compensar las pérdidas, la tensión de entrada me tiene que dar 205 kilovolts.
Entonces, para esos 205 kilovoltios, obtengo el ángulo de disparo del sistema rectificador. El ángulo de disparo del sistema rectificador tiene que ser menor a 90 grados y no va a ser exactamente igual y positivo al otro porque tiene que compensar las pérdidas de potencia en la resistencia. Entonces el ángulo de disparo del sistema rectificador va a ser de 48 grados. Entonces yo con el ángulo de disparo de 48 grados genero una tensión determinada que del otro lado de la línea va a hacer que se entreguen 100 megawatts. Bueno, la pérdida de potencia en la línea, como vimos, es I cuadrado RMS por R, suponiendo que la IRMS de la línea es igual a la I0, porque hay una inductancia en la línea que filtra los armónicos, entonces la potencia de pérdida va a ser los 500 amperes al cuadrado por 10 serían 2,5 megawatts. Observe que la potencia entregada por el convertidor, habíamos dicho que eran 205 kilovolts por 500 amperes, bueno, son 102,5 megawatts. Que, bueno, por supuesto, es la potencia total absorbida, por un lado por la resistencia de la línea y por otro lado por el equipo convertidor que la recibe. Existen otras combinaciones de tensiones y corrientes que cumplirán los requisitos del diseño. Siempre que las tensiones de continua sean menores que la tensión máxima posible de salida y la línea y el equipo convertidor sean capaces de transportar. Se podría mejorar el diseño utilizando tensiones de mayor valor y una corriente menor para reducir la pérdida de potencia en la línea. Por ello se recomienda utilizar convertidores de 12 pulsos y operación bipolar, como veremos aquí. Bueno, entonces aquí tenemos un sistema de 12 pulsos, como lo habíamos visto en la clase anterior, puestos en serie, con los cuales podríamos aumentar considerablemente la tensión y que la corriente por la línea sea menor. Bueno, y acá tenemos que las líneas de transmisión de corriente continua más comunes presentan convertidores de 12 pulsos en cada terminal. Esto elimina algunos armónicos y reduce la cantidad de filtros. Además, un par de convertidores de 12 pulsos en cada terminal permitirá una operación bipolar. Una de las líneas está conectada a más VCC y la otra a menos VCC. En situaciones de emergencia será posible que un polo de la línea opere sin el otro polo y la corriente retornará a través del camino de tierra. No sé cuál es. Claro. Digamos que
podríamos transmitir, digamos, de un solo lado y, no sé, transmitir la Tierra por la Tierra, digamos, con un solo conductor, ¿no? Así que bueno, digamos que por hoy ya terminamos. Yo les aconsejo que relean todo lo que vimos desde la primer clase, digamos, de rectificadores controlados, porque van a tener que hacer problemas, ¿no? Y la clase que viene ya vamos a empezar con otro tema. Voy a decidir si empezamos con fuentes conmutadas o con inversores. Y digamos, vamos a ya hoy finalizando este tema. Digamos que no sé si han terminado lo que les mandó a hacer Adrián. Si no, vayan haciéndolo también. Y si no tienen preguntas, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Si no, ya vamos a ir terminando la clase de hoy. Bueno, entonces como no hay muchas preguntas, digamos, los saludo y les vuelvo a repetir que, digamos, en poquito tiempo más les voy a dar el trabajo para que hagan y nos veríamos el sábado que viene. Así que los saludo y que tengan buen fin de semana y que la pasen bien. Cualquier cosa, cualquier duda, me consultan por mail, ¿sí? Chao. Gracias, Bueno, Héctor. buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao, Hasta chao, luego, chao, chao. buen fin de- Buen fin de semana para todos. Que la pasen bien. Igualmente. Bueno. Héctor, ¿me escuchás? Sí, estoy acá. Ah, ¿qué decís? ¿Cómo andas? Bien, ¿Cómo andan? bien, acá andamos. Héctor, ahí estuve, ¿viste el tema de la guía de problemas? Sabes que no lo Sí, tengo, te escucho. que no lo encontré, sé que lo tenía en la otra compu, en la que tenía antes. Ah, Y lo que sí tengo son unos borradores de ajá. una guía de problemas que habría que pasarla. Yo la paso si querés y te la mando. Es una guía Bueno, que la yo, dimos a en ver, el vos habías 2015. mandado algo vos habías mandado algo para hacer sobre cálculo de estos parámetros de Sí, rendimiento, o yo sí,